A ver, si pensamos en nuestra historia como especie, casi toda, pero casi toda de verdad, cabe en una única palabra: paleolítico. Así que en los próximos minutos vamos a hacer un viaje por esta era que es inmensa, para descubrir esos hitos fundamentales que nos convirtieron en lo que somos. Es un viaje fascinante, así que ¡vamos allá! Para hacernos una idea de la escala, es más del 99%. O sea, el 99% de toda nuestra historia tecnológica es básicamente el paleolítico. Es una auténtica barbaridad. Pensemos por un momento que toda nuestra evolución es un día de 24 horas, ¿vale? Pues bien, la agricultura, las ciudades, Internet, todo eso aparecería en los últimos minutos. Es una escala de tiempo que la verdad cuesta hasta concebir, pero es justo ahí, en ese larguísimo periodo donde se forjó nuestra esencia. Claro, un viaje tan largo hay que dividirlo, ¿no?, para entenderlo mejor. Así que lo vamos a estructurar en 3 grandes actos, 3 fases: el paleolítico inferior, el medio y el superior. Y ojo que cada una de estas etapas no es un simple cambio, no, es un salto monumental en la evolución de nuestros antepasados. Así que vamos a usarlas como guía para contar esta historia, la historia de cómo llegamos a ser quienes somos. Venga, pues vamos al principio de todo, a los cimientos, a esos 2 avances que sinceramente lo permitieron todo lo que vino después: las herramientas y el fuego. Y quiero dejar algo claro, esto no fueron simples descubrimientos, fueron auténticas revoluciones, las que literalmente encendieron la mecha de nuestro viaje como especie. A ver, la creación de herramientas no fue un momento de ¡eureka! Para nada, fue una evolución lentísima, un reflejo de cómo evolucionaba la mente. Se empezó con lo más básico: golpear una piedra con otra para sacar un filo. Simple, ¿verdad? Pero eficaz. Millones de años más tarde, millones, ya se estaban creando hachas de manos simétricas, casi elegantes. Pero el verdadero salto cualitativo, el cambio de nivel, llegó con una técnica que es alucinante, una que exigía planificación, pensar en la pieza final antes siquiera de dar el primer golpe. O sea, preparar un núcleo de piedra para sacar de él, con precisión, la lasca perfecta. Eso es ya otro nivel de cerebro. Y claro, la pregunta es, ¿quién fue el primero en hacer esto? ¿Quién dio ese primer paso? Pues todo apunta al Homo habilis. De hecho, su nombre lo dice todo: hombre habilidoso. Y no es casualidad, desde luego. A ver, todavía tenía rasgos muy primitivos, pero su cerebro ya era un poquito más grande. Y sobre todo, sus manos. Sus manos ya tenían esa precisión necesaria para fabricar las primeras herramientas. Podríamos decir que fue el pionero, el que inauguró nuestro larguísimo linaje de tecnólogos. Bueno, si las herramientas fueron una revolución, lo del fuego, eso ya fue otro nivel. Lo cambió absolutamente todo. No pensemos en el fuego como una herramienta más, porque no lo era. Fue dominar una fuerza de la naturaleza, algo que transformó radicalmente nuestra dieta, que nos dio seguridad frente a los depredadores y que incluso cambió nuestros ritmos sociales, la forma de relacionarnos. Y esto es lo que parece más alucinante. No fue una invención que ocurrió en un solo sitio y de ahí se extendió. ¿Qué va? Las pruebas arqueológicas que tenemos de lugares tan lejanos como Sudáfrica, Israel o China nos demuestran que fue un descubrimiento global, que ocurrió en varios sitios, de forma independiente. Tenemos de todo: huesos quemados en cuevas, la primera evidencia de pescado cocinado, distintos grupos de homínidos, como el famoso Homo erectus, aprendieron a domar las llamas por su cuenta, por todo el planeta. ¡Es increíble! Vale, pues avanzamos en el tiempo. Entramos en el paleolítico medio. Ya con la supervivencia un poco más encarrilada, gracias a las herramientas y al fuego, la cosa empieza a ponerse más compleja. La tecnología mejora, la vida social se enriquece, y es justo ahora cuando empezamos a ver los primeros destellos de algo nuevo, de un mundo interior, de un pensamiento que va más allá de lo práctico, el pensamiento simbólico. La gran innovación tecnológica de esta época fue perfeccionar esa técnica que ya hemos mencionado, la de preparar el núcleo. Y esto abrió una puerta increíble, la de crear, por primera vez, herramientas compuestas. Pensemos en una lanza con punta de piedra. Ya no es solo tener un filo afilado, es unir 2 cosas distintas, una piedra y un palo, para crear algo mucho más eficaz. Es como pasar de usar un destornillador a montar un mueble. Requiere un salto gigantesco en planificación y, por supuesto, en pensamiento abstracto. Pero quizá la prueba más potente de que algo estaba cambiando en sus mentes, la prueba de ese pensamiento simbólico, es el enterramiento de los muertos. Pensemos en lo que significa tomarse la molestia de cavar una fosa, de colocar el cuerpo de una forma concreta. Eso nos dice a gritos que la muerte ya no es solo el final, tiene significado, un algo más. Y esto es algo que vemos tanto en los neandertales como en los primeros Homo sapiens. Y aquí vemos algo brillante, de verdad. Es fascinante ver cómo 2 especies humanas distintas, los neandertales y nosotros, los sapiens, compartían una misma idea: enterrar a los muertos, pero la expresaban de maneras distintas. Por ejemplo,
Los neandertales solían enterrar en lo más profundo de las cuevas. Los sapiens, en cambio, en las entradas o en abrigos rocosos. Y los ajuares, los objetos que los acompañaban, también distintos. Más funcionales en el caso neandertal y mucho más simbólicos y decorativos, como el famoso ocre rojo en los sapiens. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues ni más ni menos que las primeras huellas de culturas diferentes. Y con esto llegamos al tercer y último acto, el Paleolítico Superior. Es el momento en que llegan los humanos anatómicamente modernos, como nosotros, y ¡boom!, asistimos a una auténtica explosión de creatividad, de arte, de música, de cultura. Es como si de repente la mente humana se hubiera abierto de par en par y empezara a volcar todo su universo interior en el mundo exterior. Una auténtica maravilla. Es que el repertorio que se despliega es sencillamente asombroso. Tenemos las pinturas en las cuevas, con esos animales que parecen vivos. Es un realismo que deja sin palabras. Tenemos esculturas en marfil, en piedra, de figuras humanas, de seres mitad hombre, mitad animal. Increíble. Tenemos música, sí, música, con las primeras flautas hechas de hueso. Y por primera vez, de forma generalizada, el adorno personal, collares, colgantes. El punto clave aquí es que esto va mucho más allá de la supervivencia. Esto es comunicar quién eres, es identidad. Y dentro de todo este arte hay un ejemplo que es fascinante y un auténtico misterio, las famosas Venus paleolíticas. Son unas estatuillas pequeñitas de figuras femeninas que se han encontrado por toda Europa. Y lo curioso es que casi todas tienen los pechos, las caderas, el vientre muy exagerados. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué eran? Símbolos de fertilidad, diosas, amuletos para tener suerte. Hay incluso teorías que sugieren que podrían ser autorretratos, hechos por las propias mujeres. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que está claro es que reflejan una preocupación profundísima por lo femenino, por la fertilidad, por la creación de vida. Bueno, y después de este viaje tan largo, de millones de años, llegamos al final y nos preguntamos, ¿qué queda de todo esto hoy? Pues la respuesta es muy sencilla y a la vez muy potente. Queda casi todo. Los cimientos de lo que somos, de nuestra sociedad, de nuestra mente, todo se construyó en el Paleolítico. Pensemos en ello como si fueran los bloques de construcción de la humanidad. Cada hito que hemos repasado es uno de esos bloques. La tecnología nació con esa primera piedra tallada. La sociedad, como la entendemos, se empezó a forjar alrededor del calor de una hoguera. Nuestra capacidad para pensar en abstracto, para creer, se manifestó en cómo cuidábamos a nuestros muertos. Y la cultura, el arte, explotó en las paredes de las cuevas y en esos primeros collares. Es que no hay otra forma de decirlo. El plano de lo que somos se dibujó en la Edad de Piedra. Y todo esto nos deja flotando una pregunta final, ¿no? De todos estos avances, que son todos increíbles, ¿cuál fue el más importante? ¿Cuál nos definió más como especie? ¿Fue la herramienta que nos dio poder sobre el entorno? ¿Fue el fuego que nos reunió y nos protegió? ¿Fue el ritual que nos dio consuelo ante la muerte? ¿O fue el arte que por fin nos dio una voz para expresar lo que llevábamos dentro? Es una buena pregunta para quedarse pensando, porque la respuesta seguramente está muy cerca de la clave de lo que significa hoy en día ser humano.